Bienvenidos a V Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Con el retorno a Bojayá de los cuerpos identificados de las víctimas de la masacre ocurrida en mayo de 2002, se cierra un ciclo de dolor para estas familias. Fue un esfuerzo de la Unidad para las Víctimas, de Naciones Unidas de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. Las cantadoras y los habitantes de Bojayá unieron sus voces para clamar que en su población no se derrame más sangre al recibir los cuerpos de las víctimas, a quienes le rindieron un tributo póstumo para darles sepultura de acuerdo con sus costumbres después de un largo proceso de identificación. Creo que es una esperanza, es una luz para que el pueblo vigieño, el pueblo bojayaceño parta o inicie a hacer ese duelo. Tras acompañar la entrega de los cofres con los cuerpos identificados, Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, expresó que este es un momento trascendental para este municipio y el país. Eso es el momento histórico, es el momento histórico para la comunidad de Bojayá, porque va a tener la oportunidad de recibir a esos seres queridos. El adiós a las víctimas de la masacre de Bojayá continuará en los próximos días con los novenarios y los rituales propios de esta comunidad afrocolombiana. Durante la jornada en Paipa se instaló oficialmente la nueva mesa de participación efectiva de víctimas, que tendrá la labor de liderar acciones en beneficio de la defensa de los derechos humanos de millones de víctimas de conflicto armado en el país. En la instalación de la nueva mesa de participación estuvieron presentes el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y representantes de diferentes entidades del Estado. Retos que tenemos con esta mesa, pues todos los procesos que están por adelantar, revisar el amplio proceso participativo, qué pasó con esas conclusiones que salieron de los acuerdos de paz, adicional a eso, trabajar en la prórroga de la ley. El mensaje para la mesa es hagan su trabajo, reclamen sus derechos, hagan valer sus voces y tienen un gobierno que los está acompañando. En otra información, la Unidad para las Víctimas participó de la estrategia de relanzamiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET, donde el gobierno nacional busca beneficiar a 6.6 millones de personas de 16 regiones del país afectadas por el conflicto armado en Colombia. Una de estas regiones es Bojayá, en el departamento de Chocó, donde fue inaugurada la agrotienda fluvial. En desarrollo la implementación de los PEDET en los 170 municipios más golpeados por el conflicto armado, Bojayá, en Chocó, fue el escogido para lanzar este programa que busca la integración económica para la paz y la participación de las comunidades en su desarrollo sostenible. Estuvimos entregando una de las muchas obras que hemos entregado para los PEDETs durante este año. Estuvimos acompañados de la unidad de víctimas, lo mismo que hemos estado durante todo el año en el Chocó, lo mismo que en las 16 zonas. Con el lema "El PEDET es de todos" y una inversión de 2.636 millones de pesos que beneficia a 327 familias afro e indígenas, se busca promover la inclusión y la construcción del tejido social en este municipio, que cuenta con un alto número de víctimas. La idea de que los PEDET somos todos es que la comunidad siente el acompañamiento de toda la institucionalidad. La Unidad para las Víctimas apoya la implementación y consolidación de los PEDET en la subregión del Chocó, en los 8 municipios que atiende la entidad. ¿Pero qué son los esquemas especiales de acompañamiento comunitario? Aquí en V Noticias les contamos. Apoyar a las entidades territoriales en la implementación de los planes de retornos y reubicaciones, tanto a nivel nacional como local, es parte de la estrategia que adelanta la Unidad para las Víctimas con los esquemas especiales de acompañamiento comunitario. Esquemas especiales de acompañamiento son estrategias que permiten apoyar acciones de los planes de retorno y reubicación aprobados a nivel nacional o acompañar hogares de manera individual con unidades de negocio que permitan su generación de ingreso. Para esta implementación, la unidad cuenta con 2 tipos de esquemas que son ejecutados en 25 departamentos con una inversión superior a los 40.000 millones de pesos. Esquemas comunitarios que implementan acciones que están aprobadas en los planes y esquemas familiares que están orientados a hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornadas, reubicadas en Colombia. Desde que el gobierno nacional tomó la decisión en 2019 de ampliar los recursos en retornos y reubicaciones, la Unidad para las Víctimas superó las metas planteadas en un 300% con respecto a los procesos de vigencias anteriores.
En una reunión realizada en la Casa de Nariño fue instalada la Mesa Permanente de Concertación para la reparación colectiva del movimiento sindical. Así se formalizó el reconocimiento del movimiento sindical en Colombia como sujeto de reparación colectiva y se invitó a los representantes de las confederaciones centrales y federaciones que integran el movimiento a declarar los daños sufridos en el conflicto ante el Ministerio Público. Inicia el proceso en el marco de la ruta de atención, asistencia y reparación de la Ley 1448 y es lo que queremos, hacer todas las fases que tiene el proceso de reparación colectiva y especialmente con los sindicatos de Colombia. El Gobierno Nacional y representantes de los sobrevivientes del conflicto armado en Colombia se comprometieron a fortalecer la política pública de víctimas luego del comité ejecutivo realizado en la Casa de Nariño. Dicho comité se realiza por mandato de la Ley 1448 para definir los lineamientos en materia de implementación de la política pública de víctimas con miras a la superación de la situación de vulnerabilidad y a la reparación integral de esta población. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que el gobierno y los sobrevivientes del conflicto se comprometieron a fortalecer la política pública de víctimas. Asumimos compromisos, esos compromisos van enfocados al fortalecimiento de la atención. Como coordinador de la Mesa de Víctimas, Odorico Guerra le pidió al Gobierno Nacional que tenga en cuenta la participación plena de la Mesa en las posibles modificaciones a la Ley 1448. Nos contaban un poco más acerca de lo que se va a hacer en todo lo que tiene que ver con, en materia de lo que tiene que ver con la política pública de víctimas para estos años que faltan de mandato del presidente Iván Duque. Los ministros del gabinete, además de los directores de Planeación Nacional y Prosperidad, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el viceprocurador y otros funcionarios participaron de este comité ejecutivo que no se reunía desde el año 2017. Durante 3 días, la Unidad para las Víctimas participó en el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, de una misión humanitaria helicoportada para entregar ayudas a más de 1.000 indígenas en Vera que se encuentran en situación de confinamiento. Luego de sufrir el confinamiento, el miedo y la escasez de alimentos por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, cerca de 1.000 indígenas de 5 comunidades en Vera de Dabeiba recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas ayuda humanitaria para suplir sus necesidades. Era muy importante esta ayuda porque ellos ya con esa violencia o confinamiento quedaron en la casa aguantando hambre. Esta es la primera misión humanitaria helicoportada en Antioquia por parte de la Unidad para las Víctimas con el fin de ayudar a estas comunidades distantes a 2 días de camino. Es la primera atención de confinamiento donde pudimos entregar 9 toneladas de alimento con kit de aseo. Durante este mes, la Unidad para la Reparación a las Víctimas ha entregado ayuda humanitaria a comunidades indígenas confinadas en los municipios de Morindó y Dabeiba. Desde los resguardos indígenas del municipio antioqueño de Dabeiba, para V Noticias, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Cantando y bailando salsa choque, jóvenes de Afromupaz celebraron que la Unidad para las Víctimas les entregó un microbús con el cual podrán transportarse sin riesgos. A ritmo de salsa choque, los jóvenes de la Asociación de Mujeres Afro por la Paz, Afromupaz, en Bogotá, recibieron el microbús Mercedes-Benz con capacidad para 20 pasajeros que les entregó la Unidad para las Víctimas y con el que reducirán los riesgos a los que se ven expuestos, como el reclutamiento por parte de grupos ilegales. Es la garantía que tienen los muchachos para llegar a estudiar, ya que vienen de sectores muy lejos, muy marginados, donde están expuestos, les tocaba caminar de partes muy lejanas, casi de localidad a localidad. Los beneficiados son 140 jóvenes, hijos e hijas de mujeres víctimas del conflicto armado que se desplazaron desde zonas rurales del país. Para mí es muy importante porque ya vamos a dejar de caminar de nuestro barrio Santa Rosa hasta acá, que nos demorábamos media hora en llegar y hay días que no podíamos venir porque no teníamos los 1.500 para coger después un carrito. Durante el acto de entrega del microbús en Usme, en el sur de Bogotá, nunca cesó la expresión de felicidad de estos jóvenes. Hasta aquí lo informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.